Y lo que estábamos compartiendo con todos ustedes acerca de las ciudades de refugio, habíamos compartido en los versículos donde podés verificar o podés leer un poquito la historia de qué consistía esto de las ciudades de refugio. Y Dios había ordenado en la antigüedad que se establecieran por todo Israel ciudades de refugio. Y una ciudad de refugio era un albergue, un sitio, para que se le proporcionara protección, ayuda y descanso a cualquier persona que hubiese cometido un crimen o un homicidio que no haya sido intencional. Por ejemplo, si una persona iba al campo con otro y estaban trabajando y de pronto, relata ahí en Deuteronomio, capítulo 19, del 1 al 14, relata esto, que si iban los dos al campo y estaban trabajando y de pronto a uno se le escapaba el hacha y accidentalmente mataba a su compañero, podía ir a estos lugares de refugio y encontrar protección, porque los familiares del muerto iban a querer vengarse de este crimen, de este homicidio. Si la persona era inocente, es decir, había cometido el crimen, pero tal vez nunca había conocido a la otra persona y tampoco nunca habían tenido un pleito, era obvio de que esto era un accidente. Entonces la persona podía ir a estas ciudades de refugio y ahí iba a ser protegida de aquellas personas que quisieran vengarse de él. Antiguamente se utilizaba ese método, ¿no? El ojo por ojo y diente por diente. Entonces, para que esta persona no quede a merced de aquellos que quisieran vengar la muerte del familiar o de la persona que haya fallecido, se refugiaba en estas ciudades que en un momento o en un primer momento Dios les dijo al pueblo de Dios que iban a ser tres ciudades. Pero pasado el tiempo, cuando vayan creciendo, cuando vayan siendo cada vez más cantidad de personas, iba a ser necesario abrir o inaugurar otras 3 ciudades más para que fueran ciudades de refugio. Si la persona era una persona culpable que había cometido el homicidio en forma culposa, los ancianos que estaban ahí, los sacerdotes que estaban en la ciudad de refugio, lo iban a comprobar y iban a entregar a este hombre para que hiciesen justicia con él, porque no era la ciudad de refugio para aquellas personas que habían sido acusadas o que habían sido realmente culpables. Los que eran culpables tenían que pagar, pero los que habían hecho algo en forma accidental y no merecían la muerte, se podían refugiar en esas ciudades. Y estas ciudades tenían algunas características interesantes, eran ciudades de refugio, y presentaban o representan para nosotros el plan de Dios, el plan de salvación de Dios, quien por amor nos entregó a su Hijo Jesucristo, el Salvador. Dice Juan capítulo 3, versículo 16, que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Estas ciudades de refugio representan el plan de salvación de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos pecadores. Y dice la Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte. Los pecadores, según la Biblia, merecen la muerte espiritual, la separación eterna de Dios, como aquellas personas que habían cometido un delito en la antigüedad. Pero acudían a esa ciudad de refugio para que la ira de los familiares de la persona que había muerto no cayera sobre ellos. Y Dios nos muestra su plan de salvación, nos muestra con amor ese plan de salvación, y a través de Jesucristo nos ofrece ese refugio para que podamos ponernos bajo su protección, bajo su cuidado y ser libres del castigo eterno. Vamos a ver la analogía o las similitudes entre estas ciudades de refugio y la obra de Cristo en la vida del pecador.
Estas 6 ciudades de refugio fueron esparcidas por toda la nación de Israel, para que nadie se encontrara demasiado lejos de cada una de estas ciudades, para que no les quede a nadie demasiado lejos y no puedan llegar, ¿sí?, y encontrar allí refugio. Ninguna tribu de las que conformaban el pueblo de Dios estaba demasiado lejos del lugar de la seguridad. Estas ciudades eran en su mayoría accesibles. Algunas incluso se erigían o se ubicaban en montes para ser visibles a los ojos de todos. Es decir, estaba en un lugar a donde todos podían verlas y podían acceder sin ningún tipo de problemas. Dice también, esto está en Números, el pasaje de Números 35, creo que lo dice, lo explica bien, que los sacerdotes se tenían que asegurar de que los caminos que conducían a estas ciudades estuvieran en buenas condiciones, para que sea fácil el acceso, y ponían señales regulares para guiar a aquellos que eran fugitivos en forma accidental, es decir, se escapaban porque no habían hecho nada malo, lo habían hecho accidentalmente, habían matado a una persona, pero era accidental, y podían recurrir a esos lugares que eran accesibles. Las calles que conducían o los caminos que conducían a estas ciudades tenían que estar en buenas condiciones y se ponían constantemente señales para guiar al fugitivo. Las puertas de estas ciudades nunca se cerraban. Este es el cuadro que nos presenta Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida, es el camino al Padre. Y estas ciudades, como decíamos recién, estaban puestas en lugares que todos las podían ver, estaban al alcance de todas. Y así es como Cristo está accesible a vos, mi querido amigo que me estás escuchando, mi querida amiga que estás escuchando. Cristo es accesible y está siempre en algún lugar para que puedas acudir a Él. Yo creo que aquí en Argentina y en muchos lugares del mundo, todas las personas en algún momento han escuchado el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación. Nadie puede decir, bueno, eso estuvo escondido para mí, nunca supe. Alguien, un familiar, un amigo, a través de la radio, estamos llegando con este mensaje a tu hogar, a tu casa, en la comodidad de tu living, de tu habitación, de tu cocina, de tu vehículo. Estamos llevándote este mensaje, el mensaje de salvación, el mensaje de restauración, para que puedas acercarte a Cristo y encontrar refugio en Él. Es algo sencillo, el camino está abierto, el camino está libre para que puedas acceder a Él sin complicaciones. El homicida debía correr inmediatamente hacia la ciudad de refugio más cercana. Y el homicida tenía derecho a entrar a una de estas ciudades y nadie podía prohibírselo. Dice el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 16: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Hay un camino que está abierto para que libremente puedas acceder y alcanzar gracia y socorro para las necesidades, para las situaciones difíciles que estás atravesando. Los familiares de la víctima tenían el derecho de matar al homicida mientras que éste no estuviera dentro de una ciudad de refugio. La persona que estaba en la ciudad de refugio debía estar allí hasta que muriese el sumo sacerdote de aquel lugar. O sea que podía estar 10 o 20 o 30 años. Cuando el sacerdote de ese lugar moría, este homicida podía salir sin temor porque nadie le podía hacer nada. Pero mientras tanto, los familiares de la víctima tenían el derecho de matar al homicida mientras éste no estuviera dentro de la ciudad de refugio. Y la Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Y dice también la Biblia que por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Todos, de alguna manera, hemos pecado. Algunos dirán, bueno, pero yo no soy una persona mala. Miremos los 10 mandamientos. Filtremos y pasemos nuestra vida por los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lo has cumplido, mi querido amigo. ¿O te acuerdas de Él cuando simplemente hay una ocasión especial? Él es lo más importante en tu corazón. No tomarás el nombre de Dios en vano. No matarás, no mentirás. Todos, cuando pasamos nuestras vidas por el filtro de la palabra de Dios, en alguna manera somos pecadores. Y dice que la paga del pecado es muerte. Es decir, que merecíamos, así como el homicida del Antiguo Testamento, un castigo. Un castigo por nuestros pecados. Pero dice que los familiares de la víctima podían matar a este homicida si no permanecía dentro de la ciudad de refugio. ¿Y sabías que para que nosotros podamos ser guardados y protegidos, necesitamos permanecer en Cristo, guardados en Cristo? La paga del pecado es muerte, leíamos recién en Romanos 6:23. ¿Por qué la paga del pecado es muerte? Porque las consecuencias del pecado nos persiguen. Las consecuencias del pecado nos persiguen. Dice Números 32:23. Mas si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Moisés le dice a los israelitas de su tiempo, habían convenido en algo y ellos prometieron cumplir determinadas cosas. Entonces Moisés le dice, bueno, háganlo así, porque si no, el pecado los alcanzará. El pecado, en algún momento, las consecuencias llegan a nuestra vida. La persona que está entregada al pecado, a los vicios, a los placeres, a vivir una vida apartada totalmente de Dios en algún momento de su vida, aunque parezca que no, va a sufrir las consecuencias, porque el pecado, dice, los alcanzará. Es como que corre y persigue, y en algún momento esas consecuencias fatales llegan sobre nuestras vidas. Hace unos días tuve la posibilidad de estar en un hospital. Mientras estaba con un compañero, estábamos orando, pude ver a una persona, un hombre mayor ya, que estaba quejándose en su cama, y se quejaba y estaba como drogado, porque como que estaba dormido, pero había un quejido profundo en él. Y cada tanto se quería levantar de la cama y volvía a acostarse. Se quería levantar y volvía a acostarse. Y pude notar que estaba atado. Con una venda, el pie tenía atado a la cama, al pie de la cama, y una de las manos estaba atada en la cabecera de la cama. Lo tenían como atado para que no se escape. Y me acerqué a la señora que estaba ahí y hablando con ella, le comenté que si podía orar por este hombre y me dijo que sí. Y oramos juntos y bueno, fue muy lindo, tuvimos una muy linda conversación y ella me contó que este hombre estaba ahí sufriendo las consecuencias porque toda su vida se dedicó a los placeres, al cigarrillo, al alcohol, nunca trabajó y ahora estaba él sufriendo las consecuencias, ahí atado en esa cama, amarrado, atado con vendas, y él sufriendo, quejándose, queriéndose escapar. Era un cuadro muy patético para el final de una persona, porque querido amigo, tarde o temprano el pecado te alcanzará. Siempre se nos presentan las cosas buenas, las cosas lindas, pero no se nos muestra el final de todas las cosas.
Y aquí nos dice que el pecado nos va a alcanzar por las consecuencias que nos persiguen. Y mientras nosotros, queridos amigos, busquemos a Dios, permanezcamos en los caminos de Dios, estamos en una ciudad de refugio, que es el Señor, y el enemigo no nos podrá dañar. Pero saliendo vamos a estar a su merced, a su propia voluntad. Dice que en las ciudades de refugio el homicida debía permanecer dentro de la ciudad, y si salía por afuera, por los linderos, corría el riesgo de perder su vida. Y Cristo se nos presenta a nosotros como ese refugio, esa ciudad a la cual podemos correr para proteger nuestras vidas del enemigo, de Satanás, que dice la Biblia que él vino a hurtar, a matar y a destruir. Esa es su misión. No estamos jugando a la religión, no estamos jugando a decir cosas lindas o cosas... Estamos hablando de cosas serias. Estamos hablando de un enemigo, de nuestras almas, que quiere la destrucción total, no parcial, destrucción total, como ese hombre que te mencioné recién, al que cuando comenzó con su vida de licencias y de placeres, no pensó que podía terminar su vida de esa manera, amarrado en una cama, como si fuera un prisionero, y era prisionero de sus propios pecados. Las consecuencias lo habían alcanzado. Y si vos estás en esa situación, mi querido amigo, mi querido oyente, tal vez hoy no te encontrás como este hombre que te mencioné, que estaba en una cama de hospital, pero posiblemente estás involucrado en cosas que no son del agrado de Dios. Estás haciendo aquellas cosas que no son de agrado a Dios. Hoy es la noche de que puedas acudir a Él y seas libre de toda esa opresión y de todo ese pecado que puede venir sobre vos y destruirte. Cristo se presenta a nosotros como esa ciudad de refugio, a la cual corremos para proteger nuestras vidas. Satanás, nuestro enemigo, quiere destruirnos. Quiere destruir nuestras vidas. Pero no lo va a hacer si nosotros nos refugiamos bajo el poder y la mano del Señor. ¿Sabes qué dice un versículo de la Biblia? Dice Proverbios 18:10, maravilloso. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Hoy podemos correr hacia Dios. Hoy podemos ir hacia esa ciudad de refugio que es Cristo. Ponernos en sus manos. Acudir a Él en medio de todas nuestras necesidades y dificultades. Dios nos va a tomar en sus manos, nos va a limpiar de nuestros pecados, nos va a ofrecer salvación, y mientras estemos tomados de su mano, mientras estemos en sus caminos, Él nos va a guardar, nos va a proteger, nos va a cuidar, y nuestra vida va a ser totalmente diferente. A Él acudirá el justo y será levantado. Cristo es nuestro refugio. Y la conclusión que sacamos de lo que hemos hablado en esta noche es que cualquiera sea tu situación, mi querido amigo, puedes correr a la ciudad de refugio que es Cristo. En medio de tu necesidad, en medio de una vida donde le has dado la espalda a Dios y has cometido cosas de las cuales ahora te estás arrepintiendo, tenés un pasado oscuro, un pasado triste, corre a Cristo. Estás enfermo, corre a Cristo. Estás pasando una necesidad muy, muy tremenda, acudí a Cristo. Yo quiero ayudarte en esta noche. Quiero ayudarte a que acudas a Cristo, a que busques a Cristo. Si querés recibirlo en tu corazón como tu Salvador personal, que limpie tu vida de todo pecado, repetí conmigo esta oración y decí: Señor Jesús, acudo a ti como mi Salvador personal, como mi Señor. Limpia mis pecados. Límpiame de todos mis pecados. Acudo a ti, porque eres mi refugio. Quiero ser libre de aquellas consecuencias
y del pasado que me persigue. Te acepto como mi Señor y Salvador. Me entrego a ti y ayúdame a permanecer en ti, a no irme a otro lugar, a estar contigo siempre, para estar protegido y librado del mal. En el nombre de Jesús. Amén.